Buen día, hoy voy a dar comienzo a la unidad de 7. La unidad 7, las unidades no tienen realmente un título, tienen un listado de temas. Esta unidad la vamos a llamar Sistemas de Control Realimentado. Entonces, este título engloba básicamente los temas que figuran en el programa que ustedes tienen. Entonces, unidad 7. Vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a recordar primero que lo que vimos hasta ahora fue fundamentalmente dinámica de los procesos que nos interesan. Estuvimos concentrados en estudiar la dinámica de los procesos que nos interesan. ¿Qué quiere decir esto? Hicimos distintos ejemplos, enfoques, métodos para analizar y estudiar y modelar procesos químicos que son de interés en el estudio de los sistemas de control. Entonces, nos concentramos fundamentalmente en ver cómo se comporta dinámicamente un determinado grupo. Elegimos algunos, la mayoría de ellos simples, yo diría algunos muy simples, tratando más que nada de entender a qué nos referimos y qué entendemos por dinámica. Dinámica de un proceso. Es decir, dinámica de un proceso, lo dijimos varias veces, es lo que caracteriza su funcionamiento, lo que caracteriza su evolución en función del tiempo. Entonces, bueno, para ello estudiamos distintos casos y en todo momento estuvimos concentrados en lo que sería el proceso. Llamémosle el equipo también. Llamémosle también la planta por planta química, planta de proceso. Hay distintos nombres y sinónimos que son adecuados para describir las unidades que estuvimos analizando, concentrándonos en su dinámica. Entonces ahora vamos a pasar a una etapa distinta, en la cual vamos a tratar de definir y estudiar y proponer estrategias para controlar estos procesos. Cuando uno dice controlar, se refiere a lo que comentamos al inicio de toda la materia, a tratar de llevar las variables de interés a través de manipulando determinadas entradas a estos procesos, tratar de llevar estas variables de interés a determinados valores. Fundamentalmente, y por sobre todas las cosas, tratando de que una vez que esas variables estén en esos valores, no se aparten de ellos cuando aparecen en el proceso perturbaciones, es decir, entradas que no son manejables o no son impuestas por el operador. El operador somos nosotros, ¿no? Sino que son impuestas externamente a través de distintos mecanismos que fundamentalmente lo que tienen esos mecanismos es que no tenemos certeza de cuándo van a ocurrir ni en qué magnitud. Entonces ellas las llamamos perturbaciones, es un tipo de entradas, y tenemos lo que llamamos el otro grupo de entradas, que son las manipuladas. A través de las manipuladas vamos a tratar de llevar las variables de interés, a las que llamamos salidas, a valores determinados, y vamos a evitar que además se corran de esos valores cuando aparecen perturbaciones. Un poco en eso consiste el control, ¿no? Y todo esto cuidando algo que vamos a hacer mucho hincapié más adelante, que es la estabilidad del sistema en su conjunto. Entonces, antes que nada quiero volver sobre lo que sería la estructura a la que le vamos a aplicar control. Entonces, primero vamos a ver de todo lo que hicimos las clases anteriores, digamos, una especie como de resumen, a qué arribamos en términos de un proceso descrito en diagrama de bloques. Entonces vamos a ver con un ejemplo. Agarremos el ejemplo que hemos trajinado todo este tiempo y pensemos que simplemente lo volvemos a escribir acá. El ejemplo, sus ecuaciones de balance. Esta vez nos vamos a quedar con las dos ecuaciones. Vamos a pensar que
nuestro proceso está dado de esta forma, en la cual tenemos lo que ya hemos analizado otras veces, pero lo hemos especificado un poco más de forma tal de ahora sí poder encarar el tema del control. Tenemos dos válvulas. Las válvulas, inmediatamente cuando uno ve válvulas, refieren a variables manipuladas. Tenemos lo que serían dos variables manipuladas y tenemos, digamos, todos los elementos necesarios para tener toda la información que nos permita digamos, conocer la dinámica del sistema. Es decir, acá este caudal ya no es un caudal cualquiera, sino que está dado por algún tipo de relación que la hemos usado ya otras veces y hemos dicho que el caudal que sale por la parte inferior del tanque es proporcional o es igual a H sobre R, aplicando la ley de Bernoulli, donde R representa de alguna manera la resistencia que puede ser localizada o de toda la cañería. Entonces tenemos un sistema que se alimenta por la parte superior en un caudal que lo podemos modificar a gusto. El hecho de que tengamos una válvula de este tipo, es una válvula de control, implica que esto ya de por sí implica que vamos a poder manipularlo, este caudal, que no viene impuesto de afuera. Tenemos una perturbación, TI, esta temperatura no la podemos tocar, es una temperatura que nos impone algún hecho que ocurre aguas arriba. Tenemos un nivel en el tanque, una temperatura en el tanque, un serpentín por el cual circula vapor a una determinada temperatura, por lo menos en el momento en que se condensa en el serpentín, e intercambia calor con el líquido en el tanque, entregando calor para calentar el líquido este. Y el líquido finalmente sale a la temperatura que está dentro del tanque. Consideramos que el sistema es un sistema de parámetros concentrados, es decir, no depende de la posición dentro del tanque la temperatura. Entonces, bueno, si planteamos el modelo tal como lo hemos hecho otras veces y avanzamos un poco más, sin ir en detalle, por supuesto ya ahora, porque ya lo hemos visto antes, podemos sacar las dos ecuaciones, las dos funciones de transferencia, o por lo menos las dos relaciones entre las variables de salida y las variables de entrada. Tengo que aclarar acá que, digamos, para mi objetivo, lo que tengo acá son las dos variables de salida, temperatura y nivel, que son las dos variables que yo voy a querer controlar. Pero no voy a decir mucho más. En principio voy a decir que quiero controlar H y T y que tengo dos manipuladas, FI y el caudal del vapor que circula por el serpentín. Esto me lleva a lo siguiente, a tener la necesidad de aclarar lo siguiente. Cuando yo quiero controlar una variable, yo debo disponer para ello de una variable manipulada, que es una entrada a la que yo puedo modificar a gusto. Entonces, cuando yo quiero controlar una variable de salida, puede ser T o H, necesito una variable manipulada para poder hacerlo. Es decir, siempre el par manipulada controlada debe existir. Uno tiene una variable a controlar y forzosamente una a manipular. Por supuesto que en un proceso puede tener varias variables a controlar y varias a manipular, apareadas con algún tipo de criterio. Acá claramente tengo dos variables que quiero controlar, T y H, y dos variables que puedo manipular. Claramente, si yo manipulo el caudal de vapor en este serpentín, lo que voy a poder modificar es la temperatura, difícilmente modifique el nivel. Por lo tanto, lo más lógico en este caso es aparear la variable temperatura con el caudal de vapor, como formando un lazo de control que ya veremos lo que es. Ya un poco, en principio, cuando hicimos la primera clase de todas, mostramos esto que llamamos lazos muy superficialmente, pero volvemos sobre eso con mayor profundidad ahora. Y el segundo lazo va a ser un lazo que vincule el nivel en el tanque con el caudal de entrada, que también lo podemos manipular. Podríamos no poder manipularlo, este caudal, y podríamos manipular este, pero bueno, uno tiene que plantear primero cuál es la estructura y las necesidades y las posibilidades que tiene para después poder avanzar. Entonces, en principio lo que tenemos es, queremos controlar dos variables y vamos a tratar de llegar a un modelo en bloques para después avanzar más allá de ese modelo en bloques con algunas simplificaciones. Pero, digamos, el modelo en bloques requiere primero ¿qué cosa? Uno acá ve claramente que si tengo manipulada
manipulada. Perturbación. Variable de estado. Variable de estado. Manipulada. Bueno, y los demás se repiten, ¿no? Lo que estoy teniendo acá es un sistema, digamos, que es lineal. En esta, si estoy reemplazando acá f por h sobre r, acá se sigue manteniendo lineal. Esta parte del modelo que me representa a través de las ecuaciones, a través del sistema de ecuaciones de estado, me representa el comportamiento del sistema, esta parte es lineal. ¿Por qué? Porque h aparece solo acá, no multiplica a t, que es la otra variable de estado, y fi, que es la entrada, tampoco multiplica h, así que en principio esta parte es lineal. Pero esta parte no es lineal. Acá de por sí vamos a usar la ecuación constitutiva, que ya la analizamos muchas veces, que es UAT TST menos T. Acá esta parte sí es lineal, acá no aparecen productos ni otras cosas, pero esta parte es no lineal, acá aparece FI por TI, que es la perturbación, y acá aparece FI por T, FI por T, que es digamos que es una variable de estado, así que digamos, tengo dos productos, y además acá aparece H multiplicado por la derivada, así que todo esto es bien no lineal. Bueno, si lo trabajo un poco, cosa que ustedes ya han hecho y ya saben hacer, esto no tiene mayores complicaciones. Y lo he hecho acá para simplificarlo un poco, pensando que TI no va a aparecer en principio. Después lo vamos a agregar, pero lo vamos a agregar un poco olvidándonos cuáles fueron los números, los valores que yo obtuve acá adentro. Esto es todo producto de la linealización. Cuando uno linealiza esta, aparecen cosas que son estos subceros, que son los estados estacionarios, es decir, los puntos alrededor del cual uno linealizó el sistema Este sistema no es necesario linealizarlo porque está linealizado automáticamente, con lo cual uno lo que hace es aplicar la fórmula de Laplace, aplica las primas directamente y obtiene la función de transferencia, que además ya sabemos cuál es esta función de transferencia. La función de transferencia de un tanque que se está llenando por la parte superior con un determinado caudal y se está vaciando por la parte inferior a través de la ley de Bernoulli. Entonces, esta es directamente la que ya conocemos, y esta otra la conocemos también, pero bueno, la repasamos un poco, y lo que tenemos es claramente dos entradas, una que es FI y la otra que es TST. Las dos son manipuladas, tal como lo planteamos acá, porque están representadas por dos válvulas de control, y las transferencias son de primer orden también. Este es un sistema que es un sistema en principio de primer orden. ¿Por qué? Porque digamos, el resultado que da y por la forma en que están interconectadas las ecuaciones, el sistema queda de primer orden. Lo que podemos acá también decir es que, bueno, no usé todavía TI acá. Si uno lo que hace ahora es escribir ya esto en una forma más simple, que sería esta forma. Esta es la estructura que me queda para este sistema, en la cual lo que tenemos acá, esto es tau P1, le llame así, ¿no? A ver. Tau P2 es este tau P2 es igual, eso sabemos que es así, que los denominadores son iguales para una misma variable de estado, con todas las entradas que haya, son todos los denominadores los mismos, así que es tau P2 de nuevo, y acá tengo KP2 y KP3. Estos no son iguales. Y acá tengo KP1 y acá tengo tau P1. No hice más que entonces darle nombres a estos parámetros que son el resultado del modelo y de su respectiva linealización alrededor de un punto T0, en donde todos los subceros digamos, están representando el punto de linealización para cada una de las variables. Entonces, lo que llego es a esto. Si le hubiera agregado de entrada el TI de perturbación, ese TI de perturbación, lo que tendría,
Si hubiera agregado de entrada el TI de perturbación, lo que tendría sería esto, ¿no es cierto? Donde acá aparecería KP4, tau P2 seguiría apareciendo porque estábamos hablando de la ecuación de estado de T. Y acá aparecería el TI que sería la perturbación. Entonces tendría dos entradas, esta repite acá, y una perturbación. Si hiciera todo esto, seguramente KP3, tau P2 no serían iguales a lo que obtuve en el paso anterior, pero no importa el detalle, digamos. Lo importante es cómo llegué hasta acá. Si no tenía perturbación, si tengo perturbación, debería ver claramente cuáles son los tau P2 y los KP2, 3 y 4 correspondientes, si es que cambian tanto. Algo cambia. Bien, si ahora lo que hago es escribir esto en forma de diagrama de bloques, me queda lo siguiente. En este diagrama en bloques lo que tengo es una representación de cómo de este sistema, y esta representación en principio tiene sus características. Por ejemplo, tiene la característica de que la temperatura del vapor que se condensa en el serpentín no afecta el nivel. En términos generales, lo que uno tendría, en un caso muy general, habría un cuarto bloque que vincularía a través de esta forma, habría un cuarto bloque que vincularía a la entrada esta con este otro estado. Y en ese caso estaríamos completos en términos de entradas y salidas, es decir, de variables de estado o variables de salida y variables de entrada. Este bloque fue lo que agregué posteriormente como variable de perturbación. Y las variables de perturbación no tienen una importancia tan clara en cuanto a la dinámica de los sistemas, sobre todo cuando cerramos el lazo. Entonces lo importante acá es que uno puede tener variables de perturbación que afectan a una variable de estado, que afectan una misma variable de perturbación puede afectar a otra. Puede haber muchas variables de perturbación que afectan a un estado sí, a otro no, pero en principio son todas adiciones que digamos, no están interrelacionadas con las entradas, como aparece acá, que digamos, la relación es mucho más compleja, en la parte digamos, que es vínculo entre manipuladas y salidas. Entonces, bien, este sería el primer esquema, digamos, al cual arribo, a partir del ejemplo A. Es un posible esquema. Entonces acá lo que veo es que este caudal afecta a H, también afecta a T. Esta temperatura solo afecta a T, no afecta a H. Esta es la versión hipotética en el caso que estuviera completo desde el punto de vista general el sistema de 2×2. Y acá le pusimos una perturbación. Podría entrar acá, podría entrar acá. O podría entrar en los dos lados. Normalmente con un bloque distinto. Por eso digo, las perturbaciones no hay que preocuparse mucho. Lo fundamental es mirar esta parte del esquema. Digamos, el resto son cosas que en principio se puede generalizar sin, digamos, teniendo más bloques de perturbación, teniendo más variables de perturbación sin que pase nada. Si la generalización es automática. Entonces, bien, este sería el ejemplo. Ahora voy a plantear un segundo ejemplo, porque quiero, digamos, que podamos ver después lo que vamos a hacer. Entonces, el segundo ejemplo, este que llamo ejemplo B, es un ejemplo muy simple, que ya lo hemos analizado. Lo analizamos cuando vimos sistemas de segundo orden. En particular, este no va a ser justo un sistema de segundo orden. ¿Por qué? Por la característica y la forma en que lo hemos planteado. Fíjense que acá lo que tenemos son dos variables manipuladas. Lo que planteamos es dos variables de salida, que son los estados H1 y H2, y dos variables manipuladas. Ya estamos pensando en controlar. Cuando uno habla de variables manipuladas, está pensando en controlar. Cuando uno pone una válvula de control como esta, ya está pensando en controlar. Entonces, estamos pensando en controlar. Todavía no avanzamos sobre el tema de control, pero estamos pensando en controlar. Y esta va a ser la perturbación. Fíjense que la perturbación no afecta a H2. ¿Por qué? Porque el valor digamos, la perturbación esta afecta a H1, pero H1 no afecta
a F1. F1 está determinado externamente por el operador. ¿Por qué? Porque esta es una válvula de control. Es decir, independientemente del valor que tenga H1, lo que voy a tener acá es el caudal que yo quiera, no el que H1 me diga, como cuando esto era simplemente una restricción y funcionaba la ley de Bernoulli. Cuanto más altura tenía, más caudal tenía. Ahora no, este caudal lo impongo yo. Así que el FI no afecta más al H2, afecta solo al H1. Y eso lo vamos a ver en el diagrama en bloques. Finalmente, lo que tenemos es un caudal 2, un segundo caudal, que es el caudal que modifica la altura en H2. También el caudal F1 modifica la altura en H2, pero modifica también la altura en H1. Entonces veamos cómo queda el modelo. Entonces, nuevamente, hacemos balance de masa. Es un caso muy simple, pero levemente distinto a lo que planteamos en los ejemplos que vimos en las clases anteriores. En este caso tenemos que Fi menos F1, es decir, el balance de masa, la masa acumulada en el tanque 1, es igual a Fi menos F1. La masa acumulada en el tanque 2 es igual a, esto por unidad de tiempo, a F1 menos F2, ¿no es cierto? F1 menos F2. Pero estos valores, ojo, estos valores son valores que los voy a determinar yo externamente. Si hago digamos, si paso esto, usando transformada de Laplace, a un esquema donde aparezcan funciones de transferencia, lo que voy a tener es lo siguiente. Simplemente transformando por Laplace estas dos ecuaciones y despejando, obtengo esto. Fíjense que aparecen las variables. Este 1 lo vamos a sacar de acá, este 1 no corresponde. Este es FI, es el mismo que este. Entonces, lo que hago es, acá tengo la variable de perturbación, la manipulada y la manipulada. Y este es el resultado simplemente de aplicar transformada de Laplace acá y despejar. En realidad no hay mucho despeje que hacer, porque en principio H1 no aparece en la ecuación de H2, ni H2 aparece en la de H1. Si escribo esto o hago el diagrama en bloques correspondientes, lo que voy a tener es lo siguiente. El ejemplo B tiene el siguiente diagrama en bloques. Entonces tengo este diagrama en bloques, lo cual no estoy más que construyendo lo que dice acá. Tengo H1 es Fi por una transferencia, esta es la que llamamos acá G de 1, menos H1 es G de 1 menos o más menos esta, entonces esto sería así, entonces más y menos esta sería GP1, entonces GP1 acá, entonces F1 por GP1 más Fi por G de 1 me da H1, eso por un lado. Y por otro lado lo que tengo es H2. H2 es 1 sobre A2S, es decir, esto es lo que estoy llamando GP2, esta que está acá. Ya tengo GP1, tengo G de 1, por F1 de S, sumado entonces a esto, que es GP3. Y entonces lo que tengo acá es F2 por GP3, sumado a F1 por GP2 me va a dar el H2, que es lo que, pues acá no hice más que traspasar de la forma matemática a diagrama en bloques, lo que estaba mencionando anteriormente. Bien, entonces tengo como dos ejemplos. Fíjense, el primer ejemplo tiene esta forma. En principio son bastante parecidos. La diferencia es donde aparece la perturbación. Acá la perturbación aparece en la variable de estado 1 y acá la perturbación aparece en la variable de estado 2. ¿Está? Es básicamente la diferencia fundamental. En todos los casos los bloques son bloques de primer orden. Fíjense, primer orden. Sí, todos estos bloques son de primer orden. No, perdón, estos bloques corresponden a estos. No, está bien. Sí. Estos bloques son todos de primer orden. Lo mismo ocurre acá. Todos estos bloques son de primer orden. De hecho, en realidad ni siquiera de primer orden. Son de
son capacitivos puros. ¿Por qué? Porque no tienen el +1 acá. Estos son sistemas capacitivos puros o integradores puros. Que en principio cuando los meta acá adentro, bueno, va a dar un poco la estructura matemática de lo que es esto, pero no estoy haciendo más que reescribir esto y simplemente llamar las distintas funciones de transferencia tal cual como están expresadas ahí. Bueno, con esta introducción, y voy a volver un par de veces sobre estos, lo que voy a decir es lo siguiente. Yo voy a trabajar sobre algo más sencillo, en principio. Acá hemos hablado de los dos casos que queríamos controlar dos variables con dos manipuladas. En el primer caso queríamos controlar temperatura y nivel, y en el segundo caso queríamos controlar nivel dos veces, ¿no? En dos tanques. Y teníamos la cantidad de manipuladas adecuadas. El problema ese es un problema más complejo, y ese problema lo vamos a tratar más adelante, casi hacia el final de la materia. Lo que vamos a ver hoy es un problema más sencillo, que es el siguiente. Es este problema el que vamos a analizar ahora. Este problema en el cual el proceso que queremos estudiar es más simple. El proceso que queremos estudiar es este. Este proceso tiene una manipulada y una perturbación. Sería parecido a esto. Sería parecido a esto. Es decir, no estaría teniendo en cuenta que de acá deriva esto para este lado. En realidad no sería muy importante. Es decir, en este caso, este lazo lo podríamos, esta parte del proceso se puede realizar con independencia de la otra porque la interacción es una interacción solo de ida, no es una interacción de ida y vuelta. Entonces, lo que vamos a analizar es una cosa más simple, una parte del sistema, en el caso del ejemplo B. Una parte del ejemplo B vamos a analizar. Cuando digo analizar vamos a plantear en términos generales soluciones y análisis para algo así, donde hay solo un proceso y solo un bloque de perturbación, como si fuera esto. Solo un proceso y solo un bloque de perturbación. Esto no me importa porque deriva a un lugar en el cual yo no tengo inconveniente que esto le entregue acá una entrada, porque en principio esta entrada la estoy imponiendo yo, así que lo que sea va a ir acá y este deberá arreglarse. Si lo comparo con el otro, esto que tengo acá, por el otro ejemplo, es un poquito distinto, ya que debería poder compararlo con esta parte de abajo, y ahí en ese caso debería poder compararlo con esta parte, porque acá tendría el proceso, que sería esto, la perturbación, que sería esta, pero acá hay como una entrada extra que funciona a los efectos prácticos como si fuera una perturbación, pero que no vamos a tener en cuenta en principio. Entonces, lo que yo voy a analizar serían casos muy simples que podrían darse en forma directa o podrían ser, digamos, subpartes de procesos más complejos. Por ejemplo, esta subparte yo podría analizarla utilizando este esquema. Lo que tengo con este esquema es que es un esquema que llamamos lazo simple. Entonces, esto es lo que llamamos lazo simple. Esto es lo que va a dar lugar a que tengamos un lazo simple. Todavía no hablamos del lazo, así que no me adelanto. Pero en principio, lo que yo estoy pensando con esto es dar una base alrededor de la cual yo quiero desarrollar una serie de conceptos, ideas y cuestiones generales en un proceso que tiene un grado de sencillez importante, que está pensado o hecho para una variable de salida, una manipulada y una perturbación. Lo más importante de todos modos es que es una salida y una manipulada. Las perturbaciones pueden ser varias, como les decía antes, y no es importante tener en cuenta eso. Si ponemos una, el análisis es tan válido y no es necesario hacerlo con más. De todos modos, lo importante acá es que tenemos una variable de salida y una manipulada. Y esto va a dar lugar a lo que llamamos un lazo simple, cuando le pongamos el control. Que bueno, llega el momento de ponérselo al control. Entonces, a este esquema proceso, va a ser sobre el cual vamos a trabajar por un buen rato, tratando de desarrollar sistemas de control. Entonces, el sistema de control consiste en todo esto otro. Entonces, lo que hice ahora acá fue le agregué
a mi proceso, lo que se conoce como el lazo de control. Y acá sí, ahora hablo con mayor, digamos, tranquilidad y confianza, del lazo simple. Lo que hice fue agarré una variable que quiero controlar y una manipulada y las voy a aparear. Cuando digo aparear es voy a armar un lazo con ellas, un lazo de control, que va a consistir en lo siguiente. Voy a medir la variable de salida con algún sistema de medición adecuado, según sea la cantidad que quiero medir. Ese sistema de medición tendrá una función de transferencia, es decir, tendrá una dinámica. El sistema de medición tiene dinámica, es decir, así como un termómetro no responde en forma automática, un medidor de temperatura de algún otro tipo no responde en forma instantánea, así como hay sistemas de medición que tienen una demora o tienen una dinámica de algún tipo, primer orden, segundo orden, lo que fuera, esa dinámica va a estar representada por este bloque. Ese valor es el valor que finalmente yo voy a poder tener. Si yo no tengo el valor real, yo tengo un valor medido. Entonces a esto lo vamos a llamar medido. Si la variable que quiero controlar es esta, y este es lo que yo puedo medir de ella en las mejores condiciones que pueda lograr de acuerdo a, digamos, la disponibilidad que tenga. Esto va a ser el valor deseado, el valor que yo quiero para esta variable. Recuerden que el control consiste en tratar de llevar la variable controlada al valor deseado. Lo que voy a hacer con esto es, voy a compararlos. Compararlos significa restarlos. El valor deseado menos el medido. Eso va a generar un error. Ese error va a pasar a través de un bloque que un poco ya lo fuimos intuyendo y dando pistas en las clases anteriores. Un bloque que va a representar al controlador. Este controlador va a tener una dinámica también que la vamos a expresar a través de una función de transferencia, es decir, va a ser una dinámica de tipo lineal. Todo aquello que se expresa a través de una función de transferencia es de tipo lineal. Finalmente, esa salida del controlador va a entrar lo que llamamos un elemento final de control, que en general es una válvula, dijimos. En los casos que analizamos son válvulas los elementos finales de control, que significa son los elementos que actúan sobre el sistema. Por ejemplo, en este caso, abriendo y cerrando esta válvula, yo voy a poder controlar el nivel en este tanque, y abriendo y cerrando esta válvula voy a poder controlar el nivel en este tanque. Entonces, ahí lo que entonces tengo acá es la dinámica de esa válvula. Una válvula tiene dinámica. Una válvula no abre y cierra o otorga o entrega el valor que le dice el controlador en forma instantánea, sino que lo hace a través de algún tipo de mecanismo que hace que, digamos, la respuesta no sea instantánea en principio. Bien, finalmente ese sí va a ser el valor de la variable manipulada, en generar un caudal que va a actuar sobre el proceso tratando de llevar la variable de salida al valor deseado. Y acá entra en juego también la perturbación. La perturbación dijimos que es una variable de entrada de las mismas características generales que la variable manipulada, pero a diferencia de eso, de esta otra, nosotros no podemos tomar acción sobre ella, es decir, no podemos decidir su valor. Este valor viene impuesto externamente. Como dijimos, puede ser desde la temperatura ambiente, que le impone el medio en el cual estamos desarrollando el proceso este. Puede ser algo que impone algún equipo que trabaja como si fuera aguas arriba, decimos de aguas arriba, que nos da lo que así como hablamos de un río, que aguas arriba, digamos, ocurre determinadas cosas que después las vemos aguas abajo. En ese mismo sentido, tal vez metafórico, cosas que ocurren aguas arriba y que son inevitables, las tenemos que absorber en nuestro proceso y corregirlas. Es decir, esta perturbación va a producir un efecto sobre la variable de salida que va a moverla del valor deseado, y nosotros lo que queremos es que ella vuelva, la variable de salida vuelva al valor deseado, y por tanto va a tener que aparecer una corrección que no va a anular la perturbación. Supongamos que esto fuera un escalón, que estábamos acá y de golpe estamos acá en la perturbación. Este valor va a seguir estando acá, pero lo que va a ocurrir es que este m, que es la variable manipulada, va a modificarse de forma tal que este i, que cuando apareció el escalón S, trató de irse a algún lado, ese i, vuelva a su valor original, que es el valor deseado, que es el objetivo que tenemos como ingenieros de control. Entonces, bien, este va a ser entonces el sistema sobre el cual vamos a trabajar.
Y esto va a ser aquello que le vamos a agregar, que sería el sistema de control. Entonces el conjunto es el proceso y su sistema de control. Muchas veces la válvula está medio a dos aguas entre lo que es el sistema de control y el proceso, ¿no? Podemos entenderlo. Imaginamos estos otros elementos, estos dos elementos sobre todo, como elementos más relacionados con digamos, la computación, la informática, los sistemas informáticos, la electrónica, o digamos, cosas que están más por fuera de lo que sería el proceso. La válvula la podemos pensar de un lado o de otro, o digamos, a media agua entre los dos. Bien, vamos a trabajar ahora un poquito sobre... no, lo podemos hacer acá también, no, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a trabajar un poquito sobre este esquema. Entonces, esto va a ser el esquema sobre el cual vamos a analizar el control realimentado. Entonces, nuestra idea es control realimentado. Llamamos a esto control realimentado. El control realimentado, que está representado claramente a través de este esquema. La realimentación, cuando hablamos de realimentación significa, esta es la salida y la realimento a la entrada. Es decir, como que la entrada se alimenta de la salida. Y esta idea de control alimentado o feedback control, cuando hablamos de feedback, también lo hablamos, lo utilizamos analogía para un montón de cosas. Lo que decimos es que alguien nos está retroalimentando, nos está dando información de lo que está pasando en un lugar, que en este caso es en la salida, para que yo pueda, con esa información, tomar decisiones en la entrada, que es un poco lo que está ocurriendo acá. Entonces, por ahora, nuestro control va a ser siempre, sí, por ahora y por durante un tiempito más, va a ser el control de tipo realimentado, y va a ser lo que llamamos lazo simple. Es decir, va a ser un control en el cual hay una variable a controlar y una variable a manipular. El par tiene que ser siempre 1 a 1. Si tuviera más lazos dentro de un mismo equipo, como se planteó en los ejemplos estos, bueno, lo que uno hace inicialmente es tratarlos como si fueran casos independientes. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo este se olvida de esto. Dice, bueno, me olvido de esto y digo, este sería para un sistema de control y este sería para otro. Esa sería una posibilidad. En el caso de este otro ejemplo, me olvido de esto. Me olvido de esta interacción. Entonces trabajo con este como un lazo y hago un lazo con este otro. Este no va a tener perturbación. Lo que pasaba parecido en el ejemplo que planteamos como ejemplo B. Entonces, bueno, cada caso es un pequeño mundo. Lo que yo digo es que, bueno, vamos a sacar generalizaciones para el caso este, que es el más simple de todos, del lazo simple. Y después veremos cómo lo aplicamos cuando la cosa se complica un poco más. Cuando tenemos varios lazos, cuando queremos controlar varias cosas en un mismo equipo. Queremos controlar distintas cosas al mismo tiempo, en un mismo equipo. Siempre respetando una variable a controlar, una variable manipulada. Ese par tiene que existir. Y la decisión de cómo se elige, ya después vamos a ver un poco más, en algunos casos es obvia, en otros casos no tanto. Y es una decisión que tiene que estar tomada, digamos, a priori, para poder hacer un análisis, digamos, de efectivamente como una vez que el sistema ya está, digamos, definido, ¿no? Entonces, bueno, ahora trabajo un poquito con esto. Lo que hago es simplemente un poco de matemática sobre esto. Fíjense que planteo que la variable de salida es GP por M, no estoy haciendo más que siguiendo un poco los caminos de estas flechas, más GD por D por D, y IM es GM por I, IM es GM por I, eso está claro, eso es simplemente álgebra de bloques. Después tengo este otro acá, que me dice que este error es la diferencia entre deseado y medido. Todo lo que estoy diciendo acá en el diagrama de bloques lo traspaso a ecuaciones. Y que el C, que es la salida del controlador, es la transferencia que yo defina para ese controlador, depende del tipo de controlador que elija, multiplicada por el error. Y finalmente,
el m es la función de transferencia del elemento final de control, que generalmente es una válvula, multiplicada por la salida del controlador, y esto me da m. Con todas estas, lo que yo hago es despejo. Sí, usando estas tres serían 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones que he formulado, simplemente despejo algebraicamente, muy simple, y obtengo lo siguiente. Obtengo esto. Obtengo I en función de I deseado, de I deseado y de la perturbación. Es decir, lo que estoy obteniendo es las transferencias entre, que son esta y esta. Esta y esta son dos transferencias. Haciendo todas estas cuentas uno obtiene finalmente transferencias. Estas dos transferencias son las transferencias que relacionan a I, la salida, con el I deseado, una, y con la perturbación, la otra. Es decir, esas dos transferencias son las que relacionan a I con el I deseado, perdón, con la perturbación y con el I deseado. Ya reagrupé acá dentro todo esto y lo resumí en dos funciones de transferencia que son estas dos. Esas dos funciones de transferencia son funciones de transferencia a las cuales les he dado un nombre que es GSP. Este SP es por set point, podría haber sido SD porque valor deseado y set point es lo mismo, pero si uso la D acá no puedo usarla acá, se me arma lío, entonces acá la llamamos GL, y esta GL es por load, por carga. Muchas veces la perturbación se la llama carga también, y esto viene más de la eléctrica. Pero bueno, no importa, es como está llamada en el libro de Stephanopoulos y en general este nombre se utiliza bastante. Entonces tenemos que hay dos transferencias que me definen lo que sería la dinámica a lazo cerrado. Por supuesto, como tengo dos entradas, necesito dos transferencias. Una entrada es el valor deseado, ya no es más la manipulada, fíjense ese valor deseado, porque en principio yo ya me deshice de la manipulada al quedar acá adentro. Entonces, lo que yo tengo como entrada ahora es el valor deseado por un lado y la perturbación por el otro. Y estas son las dos funciones de transferencia a lazo cerrado. Entonces, esto es muy importante. Estas funciones de transferencia van a ser, digamos, van a tener un protagonismo importante en lo que analicemos más adelante. Como está planteado, este sistema de control tiene dos objetivos. Uno es eliminar el efecto de las perturbaciones. Claramente, como dijimos, viene la perturbación, ingresa, mueve este valor. Esto fue lo que explicamos acá. Pero también tiene el efecto de llevar la variable controlada a un nuevo valor deseado. Supongamos que estoy con este valor deseado y cambio en un momento dado y paso a este otro. Entonces, lo que yo quiero que pase con la I no es que se quede ahí como se quedó cuando apareció la perturbación, sino que quiero que acompañe. Entonces, si la I estaba acá en ese momento, lo que yo quiero que haga es que vaya al nuevo valor deseado. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que pasa con la I, dependiendo del caso. Esto es cambio en ID, sería esta. Y esto es cambio en D. ¿Está? Entonces, acá vuelve al valor deseado porque no cambió, pero si este cambia, quiero que vaya al nuevo valor deseado. ¿Está? Entonces, a estos problemas el libro suele llamarlos el problema de la carga, justamente hablando de la carga en cuanto a la perturbación, o problema del regulador también, en cuanto que el sistema está regulando alrededor del valor está regulando alrededor de este valor y lo que no quiere que sea parte de ahí. Y el otro se lo llama también el problema del servomecanismo. Sobre todo, ¿por qué? Porque es un problema que es más clásico como problema del control en la ingeniería mecánica, en la cual normalmente en la ingeniería mecánica el principal objetivo no es eliminar perturbaciones, sino cambiar llevar las variables de estado a nuevos valores. Piensa en un robot o algo por el estilo. Entonces, por eso se habla del servomecanismo. ¿Por qué? Porque se supone que en ese caso el valor deseado está siempre cambiando.
contrariamente en los sistemas químicos el valor deseado no está cambiando constantemente. Lo que está pasando, y esa es la razón que justifica el control, es que están apareciendo perturbaciones de las que uno quiere eliminar su efecto. No el hecho de que existan, sino el efecto que ellas producen. Bien. Bueno, y terminamos ahora de ver un poquito con esto los ejemplos que habíamos estado dando, lo que llamamos ejemplo A y ejemplo B. ¿Cómo serían esos bloques? Es decir, voy a volver ahora a mi esquema. Voy a volver al esquema este del lazo simple. Lo que voy a hacer es voy a trabajar un poquito sobre esto. ¿Está? Pero olvidándome un poco de las funciones de transferencia al lazo cerrado, digamos, vamos a volver sobre eso fuertemente. Nada más que quiero terminar de ejemplificar. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que llamamos ejemplo A, el ejemplo A correspondía a, dijimos, el ejemplo A era el caso este, es el ejemplo de los es el ejemplo del calentador del tanque agitado, en el cual teníamos este esquema, y bueno, y nos habíamos quedado con esta parte nada más, ¿no es cierto? Nos quedamos con esta parte, en la cual teníamos GP3 y GD1. Entonces, para el ejemplo A, entonces, lo que tengo, los valores que tendría que poner acá adentro, están dados de esta forma. Para el ejemplo A, lo que tengo entonces es GP es GP3, GP es GP3, GD es GD1, y del resto me olvido. Vamos a utilizar ahora sí, medio arbitrariamente, que directamente la medición es proporcional, el valor medido es proporcional al valor real, es decir, no hay dinámica entre medio, es solo una constante, digamos, que un cambio de unidades podría ser. Voy a plantear que el controlador es un controlador de tipo proporcional. ¿Qué significa esto? Que la salida del controlador es proporcional al error que se está generando entre el valor deseado y el valor medido. Por eso es una constante. Esto, como ya vimos en un ejemplo cuando vimos sistemas de segundo orden, no era el caso, sino que habíamos usado un controlador con una parte integral. Vamos a ver bien ahora, en lo que sigue luego de esta clase, el tema de cómo son los controladores y cómo funcionan esos controladores en este esquema. Por ahora estoy simplemente trasladando el ejemplo A este esquema. Y finalmente, para el elemento final de control, que es una válvula, planteamos que es un primer orden. Es como que la válvula responde como si fuera un primer orden. Si no responde instantáneamente, sino que se toma su tiempo para alcanzar el valor final. Por ejemplo, yo le digo que haga una apertura del vástago de la válvula de tanto por ciento, bueno, lo va a hacer no instantáneamente, lo va a hacer gradualmente hasta llegar al valor final a través de una dinámica de este tipo. Eso, digamos, simplemente lo posturo de esa forma, ¿no? Bueno, en ese caso, lo que voy a tener es algo por el estilo. En cuanto a las variables, son todas primas, ¿no es cierto? Las variables, a veces no lo pongo, a veces no. Lo que va a hacer acá, la variable, la salida, esta va a ser TS, que es GP3 TST prima, que es lo que teníamos, acá. T'S es TST prima por GP3 más TIS por GD1, lo tengo acá. TM, ahora ya no, ya acá estamos. IM se transformó en TM, KM por TS. C es KC por E', por error prima. El error prima es la diferencia de los dos valores deseado y de salida. Y finalmente, la variable manipulada
que sería M en este caso, está dada por la transferencia GF del elemento final de control, que es la válvula, por el C, que es la salida del controlador. Así quedaría entonces para el ejemplo A los distintos elementos que encajarían dentro de lo que sería nuestro banco de pruebas. Y nosotros vamos a trabajar con este esquema para analizar un montón de cuestiones relacionadas con los sistemas de control. Entonces, este va a ser nuestro esquema. Es el esquema de control alimentado lazo simple. Lo que mostramos es que este proceso no es un proceso disparatado, sino que puede ser partes de procesos más complejos o eventualmente puede ser un proceso aislado. Parte del proceso más complejo, pusimos dos ejemplos, el ejemplo A y podemos también tener el ejemplo B. Entonces, seguimos con eso. El ejemplo B era el de los tanques. Entonces, el ejemplo B es el de los tanques. En ese caso, en el caso de los tanques, lo que tengo es lo siguiente. Recuerden que este es el diagrama, en lo que llamamos esquema tecnológico, este es el diagrama en bloques, y estoy analizando esta parte nada más, ¿no es cierto? Así que tenemos que GP, GP1, GD, GD1, tal como lo digo acá. He elegido para GM, en este caso, no una constante, es decir, estoy diciendo que, recuerden que I es H, en este caso, I es H, I es H, acá, H1, I es H1, y ese H1 es el valor real, digamos, de la altura del tanque, y el valor medido está dado por H1 medido, H1M sería. Ese valor se calcula a través de multiplicar el H1 por la función de transferencia esta, la cual propuso que sea de segundo orden, es decir, un sistema mucho más complejo de medición de nivel que un simple sistema que sería tal vez más deseable, tener un sistema con poca dinámica. Uno quisiera medir lo más rápido posible. Bueno, lo que estoy planteando es que la dinámica puede ser más compleja nada más. Esta es una dinámica, por ejemplo, de un medidor de nivel de líquido en un tanque que tiene un viso de realidad, ¿no? Es decir, no está puesta arbitrariamente. Esencialmente es un sistema de tipo es un transductor de presión diferencial por capacidad variable. Eso sería la dinámica de ese instrumento está dada por segundo orden. Ahí tenemos un sistema inherentemente de segundo orden, que claramente ese traductor de presión diferencial por capacidad variable no es un proceso de lo que entendemos como proceso químico, sino más que nada un elemento mecánico, y por eso mismo, al tener inercia, tiene una función de transferencia con segundo orden, con término de inercia. Bien, entonces este ejemplo B, bueno, acá en este ejemplo también lo que propuse es un controlador distinto, ya no es un controlador proporcional, sino que el controlador es un controlador de tipo integral, proporcional más integral, que ya lo usamos en el ejemplo ese que vimos cuando vimos sistema de segundo orden, y lo vamos a profundizar en detalle en las próximas clases. Y finalmente para la válvula usamos la misma transferencia, e igualmente como hicimos para el caso del ejemplo A, estoy poniendo acá cómo quedan las variables, ¿no? Las distintas variables. Esto no. Ahí tengo H1', que sería el I, es GP1, donde GP acá es GP1, por F1, el F1 es la variable manipulada, que sería el M acá, y después eso más GD1, que es el GD acá, por FI, el prima, esto es lo que habíamos sacado en el modelo antes, y el FI' es lo que acá llamamos D. De la misma forma hacemos con la salida del controlador, la salida del comparador y finalmente la variable manipulada, F1, que es M acá, que es el producto de la transferencia de la válvula por la salida del controlador. Bueno, con esto entonces lo que dimos lugar es a presentar lo que va a ser el esquema básico
a través del cual vamos a analizar lo que se conoce como control realimentado. En la modalidad lazo simple, es decir, lazo simple es cuando uno controla una variable, en general variable de estado, utilizando una manipulada. Entonces, no es que esto nos resuelve todos los problemas, pero sí permite atacar unos cuantos de ellos, sobre todo cuando uno hace simplificaciones. La mayoría de los procesos son más complejos que este que estoy planteando acá. Acá tenemos un proceso que, sin ser muy complejo, ya vemos que tiene una estructura de diagrama en bloques más compleja. Lo mismo pasa con el ejemplo A, que es un proceso que tiene una estructura de bloques más compleja, y eso hace que nuestro esquema básico de trabajo sea un esquema simplificado, pero sin por ello dejar de ser una buena base para entender fundamentalmente cómo funcionan los sistemas de control que uno ata alrededor del proceso. Entonces, lo que sí está claro que el esquema de realimentaciones va a ser siempre, con la misma estructura. Un elemento de medición, un comparador, un controlador, que vamos a ver en detalle después de qué se trata y cómo se elige y qué papel juega, y un elemento final de control que es, la mayoría de los casos, una válvula. Entonces, en la próxima clase vamos a analizar los distintos tipos de controladores, así nos vamos a concentrar acá, y vamos a ver esos controladores, qué efecto, qué efecto tienen sobre, es decir, primero vamos a validar que el esquema de control reglamentado sirve, porque esto sirve en la medida que ocurran estas dos cosas. Cuando aparece una perturbación, la variable controlada vuelve al valor deseado anterior, o cuando aparece un cambio en el valor deseado, la variable controlada va a ese nuevo valor. Es decir, esta sería un poco la verificación que me dice, este esquema tiene sentido. Hasta ahora puedo intuir que lo tiene, pero no lo he demostrado. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase es demostrar que este esquema es válido y yo les voy a contar además que es la base para cualquier sistema de control. Por más complejo que sea el proceso, por más complejo que uno quiera hacer el algoritmo de control o la forma en la cual se implementa, la base es esta. Alrededor de esto se hacen muchas cosas, por encima de esto también se suplementa, pero la base está acá. Así que bueno, con esto terminamos esta clase y seguimos en el próximo video.